Otro episodio de Make en la vida real, casos de uso que inspiran. Hoy tenemos un experto en automatización de procesos que está ayudando a empresas a optimizar su gestión y mejorar, obviamente, la eficiencia operativa. Nos acompaña hoy día Gustavo Delgado, un profesional que se especializa en automatizar procesos en empresas utilizando herramientas como Notion, Make, Sempulse, entre otras. Así que, Gustavo, bienvenido, te voy a poner en pantalla. Hola, Gustavo. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer tenerte por aquí. Y vamos a ir al grano, ¿sí? Vamos a ir al punto justamente de esta charla y es que nos presente justamente el caso de uso que nos quería mostrar. Voy a compartir tu pantalla, así que adelante. Vale, gracias Francisco. Bueno, agradecerte la invitación nuevamente. Ya llevamos algunos añitos apoyándonos en ti. Muy valiosa tu colaboración y tu ayuda permanente. Bueno, este es un caso de uso para unos clientes que están en Argentina. Básicamente ellos lo que hacen es que son coaches, hacen coaching para coaches. En líneas generales, ellos parten de un formulario que le envían a sus leads. En ese formulario, el lead va a escoger el tipo de producto. Ellos tienen tres tipos de producto. Dependiendo del tipo de producto y de otras condiciones adicionales, se va a escoger un tipo de contrato que se va a firmar con ese cliente y se le envía al cliente para su firma. Una vez que ese cliente firma el contrato, se le envía un nuevo formulario que va a suministrar una información mucho más profunda, mucho más extensa, para que de ahí en adelante se generen una serie de documentos que ya les explicaré en los siguientes puntos cómo es la estructura y cuáles son las condiciones. El cliente estaba inicialmente usando ChatGPT para la generación de esos documentos y una de sus necesidades era precisamente automatizar ese proceso usando ChatGPT desde su punto de vista, y ahí yo le diré qué fue lo que finalmente usé. Adicionalmente a esa generación de documentos, hay una generación de una estructura de archivos y carpetas que se hace en Google Drive. Bueno, arranquemos enseguida porque el tiempo tampoco es muy largo. La situación inicial entonces de mi cliente, era que para efectos de capturar los datos de su cliente, el lead, o sea, el posible cliente de ellos, debe completar un formulario que estaba siendo generado en Go High Level, que es un CRM bastante completo. Eh, y en ese formulario se especifica el tipo de producto, los plazos de pago y la modalidad de comisión que va a recibir mi cliente por parte o por el hecho de poner a facturar a su cliente. Eso es una de las premisas que ellos ponen, ¿no? Bien, después que se recibe ese formulario, la empresa lo estaba generando el contrato, ¿sí? Y se lo enviaba al cliente. Eh, Aquí hay que tener en cuenta que hay tres opciones de producto, cuatro opciones de forma de pago y dos opciones de comisión. Entonces, eso resulta en 24 modelos de contrato disponibles, ¿sí? Entonces, ellos deberían escoger el contrato adecuado para el tipo de producto, el tipo de forma de pago y la comisión, redactarlo y enviárselo al cliente, ¿vale? Todo eso manualmente con las implicaciones que eso tiene. El hecho de que manden un contrato de forma manual, no va a haber verificación digital de que se firmó, etcétera. Bueno, ya sabemos qué pasa, qué podría pasar con eso. Al mismo tiempo que se le envía el contrato, se debe generar la estructura de carpetas en Google Drive, o se estaba generando, perdón, manualmente en Google Drive, una estructura de carpetas que además incluye una serie de archivos que son comunes a todos los clientes. Es decir, son archivos que no van a tener ninguna particularización. Bien, una vez que el contrato se firma y se recibía por parte de mi cliente, él genera otro formulario que se le enviaba sí, se le estaba enviando al cliente, también en Go High Level, para proporcionar información mucho más detallada con respecto a lo que el cliente de ellos hace, ¿sí? Eh, Listo. Y al mismo tiempo se generaba la estructura que ya les dije, perdón, me devolví, se enviaba el contrato. Bien, este es más o menos el esquema. Se completa el formulario, se genera el contrato, se envía el contrato, se crea la estructura de carpetas y se envía el formulario detallado para recopilar la información adicional que se requiere. Ok, eso con respecto
a la captura de datos del cliente. Una vez que se capturan esos datos, viene entonces la generación de documentos para el cliente. Cuando se recibe el contrato, perdón, el formulario de onboarding, que es el extenso que ya les dije, el mentor debe elaborar 17 documentos con información variable. Aquí debo ser enfático. No se trata de un formulario y los campos que están en ese formulario con las respuestas, llevarlos como campos a otro documento plantilla. No es copiar un campo y pegarlo en una plantilla, es inferir, es redactar documentos basados en los datos que se recopilaron en el formulario. Entonces, eso viene siendo algo como finalización del formulario, análisis de los datos y creación de los documentos. Les recuerdo que esto se estaba haciendo de manera totalmente manual y apoyados también en ChatGPT. Bien, situación esperada. ¿Qué esperaba mi cliente? En la relación con la captura de datos de su cliente, generación de contrato a partir de los datos recibidos desde Go High Level, una automatización nativa que tiene Go High Level. Ellos te permiten enviar vía webhook, o sea, si de pronto hay alguien que no conozca muy bien lo del tema del webhook, es como un medio a través del cual yo mando datos de una aplicación a otra. En este caso, pues cuando se firma el contrato, perdón, cuando se procesa el formulario de un Go High Level, manda un webhook con los datos de ese formulario, ¿sí? Que se sirve para escoger el contrato, el modelo de contrato, recuerden, 24 modelos diferentes, para mandárselo al cliente. Una vez que se genera ese contrato, se debería enviar el contrato a través de una plataforma de gestión digital, a enviar una documentación interna vía Discord a los miembros del equipo que tengan injerencia en el proceso, creación ahí, paralelamente, creación de manera automática en Drive de toda la estructura de carpetas y archivos comunes, ¿sí? Que depende del tipo de producto. Son 3 tipos de producto. Eventualmente hay diferencias entre un esquema de carpetas y otro, eventualmente. No son muchas, pero las hay. Escuchar, estar pendiente en tiempo real de cuando el cliente firmó el contrato, escuchar ese webhook que vendría con el tema del contrato firmado, ¿sí? Y copiar ese contrato una vez llegue, copiarlo a la estructura de carpetas, a una carpeta muy específica del cliente, hacer una comunicación interna vía Discord a los miembros y enviar un correo de bienvenida al cliente con un link a un segundo formulario. Esto viene siendo la estructura, el esquema más o menos de lo que se estaría esperando. Generar el contrato, seleccionar el modelo, enviar el contrato al cliente, notificarle al equipo en Discord, crear la estructura de carpetas, monitorear la firma del contrato en tiempo real, copiar el contrato una vez que se recibe firmado, notificar al equipo nuevamente vía Discord y enviar un correo de bienvenida con el link al siguiente formulario. Ok, eso con respecto a la captura de datos por parte de datos del cliente. Vendría entonces la generación de documentos variables que esperaba mi cliente, generar un primer documento variable que será la base de los 16 restantes. A ver, hay un documento que es clave. Con base en ese documento se deben generar el resto. ¿Ok? Entonces ahí es cuando ellos estaban usando el ChatGPT y que en este caso un asistente de IA que va a generar, inicialmente eran 3, se subió a creo que a 5, 3 opciones de ese documento inicial. ¿Sí? Esas opciones deben poder enviar automáticamente al mentor, o sea, a la persona que está encargada de hacer el coaching a ese cliente, y el mentor debe poder escoger de una de esas 3 opciones o generar una nueva desde cero. Y esto es principalmente porque sabemos que a veces la inteligencia artificial no genera lo que estamos esperando. Entonces, eventualmente podría basarse ese mentor en una de las 3 opciones para crear una nueva que estaría complementada, o perdón, estaría basada en una de las anteriores. ¿Vale? Entonces, aprobado el primer documento, se deben los 17 documentos restantes, usando también el documento, un asistente de inteligencia artificial. Una vez hecho eso, se debe copiar los documentos variables en las carpetas correspondientes dentro de la estructura creada previamente en el Drive. Bien, este es el esquema. Generar un documento inicial, proponer al mentor, generar opciones de un documento inicial. Proponer al mentor, aprobación por parte del mentor, generar los documentos restantes y almacenar esos documentos. Ok, listo. Todo eso es lo que mi cliente estaba esperando.
la situación o la solución generada es una integración de varias herramientas que, por supuesto, tiene en el centro como gran integradora a Make y el ciclo es más o menos como esto. Empezamos con Go High Level, que son los formularios. Usamos Soho Sign, que es la plataforma que me permite a mí redactar el contrato, perdón, enviar el contrato para firma y estar escuchando cuando la firma se genere, o sea, se ejecute. Mensajería a través de Discord, creación de carpetas a través de Drive, OpenAI, API de OpenAI, ojo, no ChatGPT, sino API de OpenAI, Google Docs, GoToHuman, que es una herramienta para poder yo enviar las ofertas al mentor, que él pueda escoger o generar una y devolverlas a un escenario de mail, y Google Gmail. ¿Ok? Bien, arranquemos entonces con los escenarios. El primer escenario es el que me permite enviar, partiendo de los datos que llegan al webhook. Voy a mostrarles. Este sería el escenario, es un escenario bastante grande, ¿sí? En principio tenemos el webhook que está escuchando, ¿sí? Ahí así volvemos acá. Y una vez que llegan los datos, dependiendo de el tipo de producto, dependiendo del producto, va a venir por una de las tres ramas, que son una para cada producto, ¿sí? Se va a generar el documento de contrato, dependiendo de lo que se haya escogido, pues repito, dependiendo de la forma de pago y dependiendo de la comisión, se van a guardar ciertas cosas en un data store de mail y se van a enviar los mensajes de Discord. Y hasta ahí llegamos con esa primera parte, que vendría siendo, ya en el escenario acá en Mail, vendría siendo de aquí, o sea, de este nodo hacia arriba, salen las tres opciones. Estas son las tres ramas, aquí se sobreponen, pero son tres ramas, una por cada tipo de producto, y llegamos, perdón, no importa, no pasa nada, llegamos a la parte donde tenemos un nodo para un tipo de producto, otro nodo para otro tipo de producto, y el otro nodo que se me perdió por acá, que vendría siendo este, para otro tipo de producto, vendría siendo este. Bien, ok, entonces, ¿qué hacemos en cada uno? Eso se repiten, pero con algunas condiciones diferentes. Lo primero que hacemos es escoger el producto, que se escoge o se define qué producto es en este router. Segundo, escoger la forma de pago. Perdón, la forma de pago vendría aquí. Sí, la forma de pago. Y acá escogeríamos la comisión que ganaría nuestro cliente. ¿Ok? Bien, una vez que se define una de las ramas, entonces sí, busco la plantilla correspondiente al contrato, ¿sí? Genero el documento, lo bajo, lo monto en Soho Sign, lo envío al cliente, mando mensaje a Discord, guardo variables y aquí genero una variable que voy a utilizar posteriormente. Esto sería la parte que se repetiría igual con las diferencias entre cada una de las opciones para los tres tipos de productos. Bien, la siguiente parte es la generación de la estructura de carpetas en Drive. Entonces, lo mismo, se viene por esta parte. Aquí hay dos vertientes principales. Esta sería una y la de abajo sería la otra. Y aquí se empiezan a generar carpetas, subcarpetas, y se empiezan a copiar archivos en esas carpetas, archivos que tengo en una carpeta de Drive, genérica, común para todos los demás, pero que aquí voy a llevar específicamente a la carpeta del cliente. Aquí también vendrán posteriormente los archivos que genere variables. Bien, listo. Este sería el primer escenario. Bien, listo. Vámonos al segundo escenario, que es el escenario que está escuchando cuando el contrato es firmado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un módulo de Soho Sign que vendría a ser una especie de webhook también. Especie no, es un webhook, ¿sí? Que recibe los datos del formulario. Aquí guardamos, contrato. Aquí cogemos el contrato, lo bajamos, lo guardamos en la carpeta correspondiente de Drive del cliente, mandamos un mensaje a Discord, al equipo, a las personas que tienen injerencia, mandamos un correo electrónico con el link al siguiente formulario, ¿vale? Y otro mensaje a Discord. Listo. Esto es relativamente sencillo, este escenario. El siguiente escenario ya entonces viene a ser la generación de archivos variables. Entonces, partiendo de los datos recibidos de ese escenario anterior, ¿sí? Se generan en principio tres documentos iniciales. Dos, que son sencillos, y un tercero, que es el que les estaba diciendo que es la clave para todos los demás. Con base en ese tercer documento, se generan el resto. Entonces,
la generación de esos archivos, de todos los archivos variables, se hace usando asistentes de OpenAI, uno para cada archivo variable. Podríamos generar un asistente mucho más complejo que tuviera funciones y no tuviéramos demasiados asistentes, pero en principio, como esto es un mínimo producto viable, lo que estoy haciendo es que generé asistentes diferentes para poder tener control sobre los eventuales errores que siempre se presentan. Bien, estos archivos generan funciones para generar variables, es decir, cuando el asistente de OpenAI procesa los datos, genera una respuesta, esa respuesta a mí normalmente no me sirve si yo no la puedo manipular o gestionar. Es decir, los datos que corresponden al archivo yo debo tenerlos en unas variables que son las que voy a usar y voy a involucrar en un documento posterior. Eso hacen las funciones dentro de un asistente. ¿Okay? Listo. Entonces, ese documento, ese tercer documento clave, a mí me han pedido que yo les ofrezca varias opciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obtener varias posibilidades y o generar una cuarta opción. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Que el asistente me genere unos datos, yo tengo que de alguna manera hacerle llegar esos datos al cliente, perdón, al mentor, y ese mentor debe tener la posibilidad de escoger uno de esos o de generar un cuarto. Eso lo estoy haciendo con una herramienta que se llama GoToHuman, que se la comenté hace un ratito, que lo que hace es que me genera las opciones. Aquí están las tres opciones. Esta es una opción, esta es otra opción, esta es otra opción. Se generan las opciones y me las monta en un formulario, como les decía, acá, aquí. Me las monta en este módulo, que es el que me genera un formulario. Esto me va a generar un link a un sitio web, a una URL, que es la URL que le voy a mandar vía Discord al mentor. De forma que él solamente tiene que entrar a esa URL, ahí le va a mostrar las tres opciones y le va a dar la posibilidad de generar una cuarta. ¿Sí? Escoge una de las tres o genera la cuarta. Y una vez que eso se hace, entonces el proceso continúa. ¿Por qué? Porque ese formulario, una vez que el mentor escoge la opción, me la manda a un webhook. ¿Sí? Webhook que está escuchando acá. ¿Y qué me va a hacer? Lo que va a hacer es generar o continuar generando las opciones del documento. ¿Vale? Vamos a nuestra presentación para no perderme, que viene siendo esta parte, generación de todas las variables para el documento. O sea, aquí ya se genera, se incluye, ¿sí? Se incluye la opción escogida en el documento final, que es el que voy a guardar en la carpeta del cliente. ¿Ok? Bien, vendría el sexto escenario, que viene siendo la generación del documento completo, o sea, ya con todas las opciones, la opción escogida y otras cosas que se le suman al documento basadas en el formulario, se incorpora todo en un solo documento y se genera el documento final, que viene siendo el documento que voy a guardar en la carpeta del cliente. Una vez que este documento que está acá, o sea, vamos aquí, este documento se genera, se continúa con la generación del resto de documentos. Que vendrían siendo todos estos asistentes que están acá. ¿Sí lo ven? Aquí los tengo desconectados del escenario, pero estos vienen cada uno a este nodo. Bien, listo. No es más. Esto es la solución. ¿Cuáles son los beneficios que mi cliente está obteniendo? El primero, por supuesto, es la reducción de tiempo en el procesamiento, aproximadamente 2 horas por cada cliente. Pero 2 horas por cada cliente no son 2 horas, es más tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que ese envío y recepción del contrato, del formulario, etcétera, implica que no sabemos cuándo va a regresar el contrato o no sabemos cuándo va a regresar el formulario inicial, el formulario de onboarding. Eso quiere decir que la gestión posterior a la recepción de esos inputs, los dos inputs, el primero, que es el formulario de contrato, y el segundo, que es el formulario de onboarding, y hay un tercero, que es la escogencia de las ofertas, eso va a generar un momento, una necesidad de guardar un espacio en la agenda de ese mentor para poder gestionar. Y no siempre el mentor tiene el tiempo en el momento. Si llegó el input ahora, él no se va a sentar, no siempre tiene la posibilidad de sentarse de inmediato. Eso quiere decir entonces que se extienden los tiempos más allá de 2 horas.
Sin embargo, con esta opción, la ventaja que tenemos es que en el momento en que llega el input, todo lo demás se genera y el mentor aquí básicamente lo que va a tener es que llegar a revisar y a aprobar, por supuesto, los resultados que le den los escenarios. Eh, la versatilidad para generar los documentos complicados basados en criterios. Recuerden, no es coger un campo y pegarlo en una plantilla, es inferir, es redactar. Eso implica un tiempo de lectura, un tiempo de comprensión por parte del mentor y, por supuesto, un tiempo de redacción que aquí se ve sustancialmente reducido por el asistente de inteligencia artificial. Rapidez, por supuesto, bueno, lo que yo les decía, todo esto se genera de manera inmediata, estamos hablando de minutos, ¿sí? Mejoras, aquí cuando yo redacté esta presentación, estaba en un 80% de esta mejora, que básicamente consistía en que una vez ese documento final, inicial, que es la clave, se genera, mi cliente me pidió la posibilidad de trabajar sobre ese documento para hacerle algunos ajustes. Es decir, si yo pudiera hacerle algunas recomendaciones o anotaciones al margen al documento completo ya terminado, sería perfecto. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hice? Generé un chatbot que va a conversar, o sea, va a poner a conversar al mentor con, con este asistente que está acá, ¿sí? Con este asistente. Entonces, imagínense lo que significa para ese mentor poder escribirle al asistente como si estuviera en ChatGPT, pero no en ChatGPT. En este caso lo hicimos en Telegram. Dame tal parte del documento. Se lo da y él corrige o sugiere correcciones y el asistente genera la corrección y la incorpora al documento completo, ¿sí? Por supuesto, tenemos la ventaja de que podemos tener el hilo de la conversación, de forma que si él trabaja hoy y viene dentro de 4 días, el hilo de conversación va a estar ahí disponible para poder hacer los ajustes correspondientes. Puede preguntarle cómo estamos, cuál es el resumen, qué hemos hecho, dame las versiones, en fin, todo lo que implica. Eso, como les decía, inicialmente era una mejora, pero ya en este punto la tengo ya no a un 80, sino a un 99%. De aquí hacia arriba todo está implementado. Falta esta parte. Bueno, Francisco, de mi parte, esto es todo. Espero que haya sido claro, lo suficientemente claro dentro de la rapidez. Si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto estoy a tu Muy, disposición. muy, muy buen caso de uso has presentado justamente, Gustavo. De nuevo, darte las gracias. Y sí, tengo dos preguntas que se las estoy haciendo a todos los invitados. Y la primera tiene relación con si nos puedes estimar el tiempo de desarrollo desde que te llegó este requerimiento. Tengo entendido que este requerimiento te llegó desde automatiza.dev hasta que se implementó, ¿sí? No, en días, semanas, meses. La idea aquí básicamente es enseñarle a la audiencia que este tipo de proyectos no code posiblemente los tiempos de desarrollo son menores que un proyecto normal. ¿Cuál es el Sí, tiempo estimado que te está llevando? sí. El tiempo en días calendario, desde el inicio hasta este momento, ha sido aproximado de 2 meses. Pero 2 meses que no son 100% diarios. O sea, yo no me he dedicado 100% de mi tiempo diario a este proyecto. El tiempo de trabajo ha estado en un promedio de 2, 3 horas diarias y no todos los días de la semana. Entonces, ¿por qué? Obviamente hay interacción con el cliente, corrige a ti, revisemos, en fin. Pero ha sido más o menos eso, para efectos de saber cuándo arrancamos y en qué momento estamos, 2 meses, no más. De pronto, perito más, Súper, 4 días. ¿Sí? súper. Creo que para la complejidad, sobre todo en el tema de los asistentes, Francisco, porque el tema de la creación de carpetas y enviar y recibir contratos, pues sabemos que es bastante más sencillo, pero el tema de la interacción con los asistentes ya fue la parte donde más tuve el tiempo dedicado. Dale. Y la otra pregunta, Gustavo, tiene relación con los costos. Como esto ya está en producción, digamos, ya lo están usando, y como estás usando además otras herramientas, no solamente de Make, la pregunta está orientada a saber si nos puedes indicar un costo estimado de que este proyecto tenga vida, es decir, que esté en la parte operativa. Mensualmente, ¿cuánto? No, no la parte como gestión o administración tuya, sino de las herramientas necesarias para que esto funcione. Sí, bueno, básicamente los elementos de costo con respecto al mantenimiento o a la operación, ¿no? Sabemos que Make tiene un costo, creo que ellos están en el plan, no en el core, sino en el plus.
creo que son Core y Plus, ¿cierto? Ellos están en el Core Pro, segundo sí. plan. Ajá, Exacto. el Pro. Eso creo que son como unos $15, Francisco, más o menos. Eh, el segundo plan es como 20, creo que no recuerdo, pero 20 sí, más dólares, o menos. exacto. Yo les dije que no creo que necesiten esa segunda opción. Ellos podrían estar trabajando con la primera, que es de $10. ¿Sí? Eso con respecto a Mail. SohoSign tiene una posibilidad de trabajar con base en Pay as you go. Entonces, inicialmente lo que hacen es que se compran créditos para poder usar la API. No estamos usando la plataforma como tal porque todo se está haciendo vía Mail. Entonces, eso cuesta $50 para aproximadamente 500 créditos. Y creo que cada contrato de envío y vuelta usa 5 créditos. Entonces, ahí tenemos suficiente para en estos fases iniciales del proyecto, suficiente con esos $50. Y son $50 que no son limitados en tiempo, sino hasta que se consuman. Entonces, no hay necesidad de estar pagando esos dólares mensuales. Tú pagas 50 cuando se te acabaron dentro de 4 o 5 meses o cuando fuera, los repones. OpenAI, para mí eso es extremadamente barato. Ellos creo que están pagando aproximadamente unos 6, máximo $10 mensuales y les está sobrando. De pronto en estas primeras fases se nos ha consumido un poco más rápido porque estamos probando, mandando, cambiando, ajustando los asistentes. Pero en mi caso personal, por ejemplo, yo con 6, $7, que creo que es lo mínimo, $6 mensuales de la API, me sobra normalmente. Y el otro elemento sería el Go High Level, que creo que está también alrededor de los $10 al mes. Go2Human es una plataforma que está arrancando, está empezando. Me han tratado muy bien, me apoyaron mucho. No es costo por ahora, yo supongo que lo van a poner a cobrar, pero no sé todavía cuánto costará. Entonces, yo pienso, Francisco, que estamos hablando de unos $50, $60 mensuales para el tema de operación sobrados. Menos, porque estamos hablando de 10 más 12, 22, 27, 30, $40 al mes. Puede costar esta solución que, para mi punto de vista, sobradamente los Interesante. justifica. Así es. Claro, claro, totalmente. Totalmente, Gustavo. Bueno, mira, desde ya te doy las gracias nuevamente por aceptar justamente participar de este evento. Y nada, si quieres eh, decir cómo la gente te puede contactar, algún sitio web, las redes sociales, cómo la gente te Sí, puede poner en contacto contigo, Gustavo. gracias, Francisco. Gracias. Bueno, hacer aquí la cuña a automatiza.dev, que es la plataforma que principalmente me está generando la mayor cantidad de leads en este momento. O sea, estamos varias personas que creo que todos estamos en la misma situación, recibiendo buenos leads, gente interesada. Por un lado, por otro lado tengo mi página personal, Estratega No Code, aquí está, como se ve, estrateganocode.com. Ahí está la posibilidad de agendar una cita a través de un calendario con mi disponibilidad y hablamos sin ningún tipo de compromiso. Si tienen dudas, si tienen necesidades, con muchísimo gusto estaré dispuesto a resolverlas y apoyar y ayudar a las personas que lo necesiten. Realmente, muchísimas Perfecto. gracias por darme este espacio. Dale, dale, Gustavo. Y a todos que nos están viendo, que nos van a ver a futuro, si les gustó esta charla, como vengo diciendo, dejen un comentario, dejen alguna pregunta a Gustavo, visiten sus redes sociales y nada, no se olviden suscribirse al canal, activen la campanita. Esto fue otro capítulo de Make en la vida real, casos de uso que inspiran. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Chao, gracias.